Lucas 13:22 nos dice que Jesús pasaba por ciudades y aldeas y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo: Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esta pregunta le hicieron a Jesús, pero está mal estructurada. Esta pregunta le hicieron a Jesús cuando él estaba enseñando. Entendemos que lo que se enseña es lo que no se conoce. Lo que se enseña es lo que se va a emplear y darle una utilidad para que rinda un beneficio. La obra de Jesucristo tiene dos etapas o se conforma de dos partes que se complementan, están unidas. La obra de Jesucristo es para salvar. Él dio su vida para salvar al hombre. Recordemos que el hombre estaba perdido. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que la condición del hombre es degenerativa, es para perecer. Perece su cuerpo y su alma también es echada al infierno. Ese es el proceso de la caída del hombre, estando en una situación de bien, de vida, de salud, estando en ese entorno alejado de la muerte, del pesar. Entonces el hombre, al desobedecer, sufre esa caída, que es la muerte, entrar al reino de la muerte. Y en esa caída es regresar al polvo de la tierra y descender aún más hasta el mismo infierno. Eso es lo que le espera al hombre, ese es su futuro del hombre. Por eso es que necesita la salvación. Y Jesucristo es el que viene a cambiar esa situación de la condición de la caída del hombre para volverlo a levantar, para mostrarle el sentido inverso de la caída. Si el hombre está cayendo por su desobediencia, entonces va a subir por la obediencia. Todo tiene una razón, todo tiene un porqué, y Jesucristo viene a levantar. Y el testimonio de su obra está en su resurrección. Él vino y recorrió ese camino que el hombre tenía que recorrer hasta el mismo infierno, pero de ahí Él se levanta y resucita, Él vuelve a la vida. Entonces muestra ese sentido inverso del camino del hombre. Jesús primero recorre ese camino del hombre, pero Él se levanta y muestra otro camino que es hacia arriba. Y ese es el sentido de la salvación. Salvar de la destrucción, salvar de perecer, de la condenación, salvar del infierno, y entonces Él resucita, mostrando su obra, mostrando su operación, lo que es capaz, porque es que Él dio su vida. Y esta es una parte de su obra, donde Él realiza por sí mismo, dando testimonio en sí mismo de esta operación, que no solamente es un proyecto, no solamente son palabras, son promesas, sino que es una realidad cumplida en Él, la salvación. Pero como he dicho, tiene dos partes. Esa parte es la que Él realiza, esa obra de lo que es posible a través de Él. La segunda parte es la enseñanza, para que otros sigan su ejemplo, para que otros sigan su camino y tengan esa misma salvación de Jesucristo. Él muestra ese camino de la salvación, esa salvación en Él mismo, porque Él la está realizando, Él la está comprobando y Él la está enseñando. Todo maestro
primero logra su oficio, primero logra su experiencia. Esa experiencia la va a lograr en sí mismo y una vez lograda la va a transmitir a otros para que otros sigan su ejemplo, su mismo camino y tengan los mismos resultados. Pero el maestro es el primero que comprueba, el primero que logra, el primero que alcanza esa meta, ese objetivo, esa profesión, esa obra que va a transmitir. Jesucristo primero logra la salvación y entonces va a transmitir esa salvación al hombre. Son las dos partes. Y Jesucristo enseñaba, estaba enseñando ese camino de la salvación. Pero nos dice que uno le pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esta pregunta está mal estructurada. Esta pregunta no es resultado de un entendimiento, sino de un error. Esta pregunta tiene un error porque está indicando que si son muchos los que por su propio esfuerzo, por sus propias obras, sus propios méritos, sus propios hechos, van a salvarse. En otras palabras, hay caminos de salvación diferentes, hay métodos de salvación diferentes. Eso es lo que está implicando esta pregunta, por lo cual no se le puede dar un sí o un no. No se puede decir que sí son muchos los que se salvan o que no son muchos o que son pocos los que se salvan, porque no hay opciones de salvación. La salvación es única y Jesús la deja en claro. Jesús en su respuesta habla de una puerta estrecha. Y una puerta estrecha es una puerta que no tiene variantes. Una puerta que no da opción, no permite la amplitud, la diversidad, sino que es una puerta estrecha, y estrecho viene de la palabra estricta. No hay muchas formas de salvación, no hay múltiples formas de salvación, sino que la salvación es única y es a través de Jesucristo, de la obra de Jesucristo, porque solamente Él pudo resucitar. Aunque hubieron muchas resurrecciones, fueron resucitados por el poder de Dios, fueron resucitados por Jesucristo o por los profetas en el poder de Dios, en la autoridad, en el permiso de Dios. Pero que alguno haya resucitado por sí mismo, no hay. Es solamente Jesucristo. Jesucristo es el que muestra este logro y muestra el único camino de salvación donde no hay más. Por eso es que la puerta es estrecha, es única. Solamente hay una forma de salvación y eso es a través de Jesucristo. La puerta estrecha está remarcando y diciendo que solamente hay una forma de salvación, no hay varias. Señor, ¿son pocos los que se salvarán? No, no son pocos los que se salvarán. Es solamente uno el que se salvará y ese es Jesucristo. Pero Jesucristo viene a mostrar, viene a enseñar esa única forma de salvación para que otros puedan seguir ese ejemplo, puedan seguir ese camino y puedan tener también ese testimonio, esa evidencia, ese resultado que Jesucristo tuvo y resucitar y subir al cielo y estar en la presencia del Padre y estar en la gloria. Y estando en la gloria es estar alejado de la muerte, alejados de la corrupción, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de esa perfección donde no hay ningún mal. Y es la obra, la operación de Jesucristo la que tiene ese logro
ascender nuevamente a esa gloria. Pero no hay otra forma. Nadie más lo ha logrado por sus propios méritos, por su propio razonamiento, por su propio esfuerzo. Es Jesucristo. Entonces, no son muchos, no son pocos los que se salvan, solamente es uno, pero a través de Él muchos logran la salvación. Muchos van a ser salvos o muchos vamos a ser salvos siguiendo ese camino de Jesucristo. Por eso es que su respuesta nos dice: esforzaos por entrar por la puerta angosta. Porque la puerta ya está establecida, la puerta ya está abierta. Y esa es la gracia de Dios, esa es la misericordia de Dios, porque Dios dispuso que esa puerta se abriera a través de Jesucristo. Él envió a su Hijo amado Jesucristo como esa puerta, como esa única vía de salvación. Porque la puerta angosta es la vía de salvación y es la única. Como lo expliqué hace un momento, la caída del hombre produce un camino hacia abajo y todos caemos hacia abajo. Todos vamos a morir, a perecer, a volver al polvo y de ahí a la condenación del infierno. Ese es un camino amplio, ese es un camino ancho, pero el camino ascendente hacia la gloria del Padre solamente es a través de Jesucristo. La única vía de salvación, la única forma de salvación, por eso es la puerta estrecha. Y esa puerta estrecha está disponible para que muchos puedan entrar. Por eso es que Jesús predicaba, por eso Jesús enseñaba a las ciudades, a las aldeas, a las multitudes, a los muchos, para que vieran y creyeran en la vía de salvación, en la puerta de salvación, en la obra de Jesucristo, en que Jesús fue enviado por el Padre. Y esta es la voluntad del Padre, nos dice, que crean en aquel que el Padre envió. Y también nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí nos está hablando del mundo que está perdido y del único camino de salvación, esa puerta. Esa puerta es por la gracia y la misericordia de Dios, no porque el hombre la merezca, sino porque es una dádiva de Dios. Y como dádiva de Dios, está disponible para ser aprovechada, para ser usada, para que tenga beneficios en el hombre. Pero es necesario creer. Por ello también Jesucristo dice: porque muchos procurarán, muchos intentarán entrar y no podrán, porque esta es una puerta única. Muchos pueden intentar salvarse, muchos pueden intentar ser salvos, pero solamente lo que Dios dispuso como salvación tiene sus límites, es estrecha, es estricta. Y lo estricto se refiere a que hay una obediencia. El pecado del hombre que le llevó a caer, le llevó a esa maldición de la muerte, entrar a este reino de la muerte, de las tinieblas, es la desobediencia. La desobediencia es hacer lo que uno quiere, es desobedecer, es desechar, desconocer la voluntad de Dios, el orden de desconocer la voluntad de Dios, el orden de Dios y hacer lo que uno quiere y ordenar las cosas y entenderlas a como uno quiere. Eso lleva el camino de la perdición, pero el camino de la salvación, para ser salvos, es necesario volver a la obediencia, volver a la voluntad de Dios. Si no hay esos elementos, no se puede ser salvo.
Por eso es que es una puerta estrecha, tiene sus límites. Y los límites es volver a la obediencia. Por eso también Jesús dice que debemos de llevar su carga y sobrellevar su yugo, porque ligera es su carga y fácil es llevar su yugo. Esto nos habla de la estrechez, de volver a la obediencia, volver a la mansedumbre, volver a la humildad para reconocer ese camino de salvación, ser guiados, ser enseñados y entonces ser levantados en la resurrección de Jesucristo. Y esto no es injusticia, esto es justo. Porque si por la desobediencia se perdió la humanidad, por la obediencia es justo que pueda ser salvo, que pueda salvarse. Y para esto es necesario retomar la obediencia, y esa obediencia nos la viene a enseñar Jesucristo. Por eso es que Él enseñaba. ¿Y qué es lo que enseñaba? La obediencia, para retomar ese camino y ser salvos. Él obedecía y daba testimonio de obedecer y enseñaba la obediencia. Y él dio testimonio de la eficacia, de la evidencia que produce la obediencia al resucitar, y eso lo transmite para que otros puedan seguirlo y participar del mismo resultado. Entonces, no es injusto. En lo natural, en lo común, en el mundo, también sucede ese proceso. Cuando alguien quiere estudiar una profesión, si uno quiere entrar a alguna facultad, tener esos estudios universitarios, tiene que cumplir ciertos requisitos, tiene que mostrar un camino de educación, y tiene que mostrar los requisitos de su calificación, tiene que mostrar, tiene que dar documentación. Y entonces puede ser recibido en esa institución. Pero si no tiene los requisitos, no los cumple, entonces es rechazado. Si uno va a pedir un préstamo a alguna institución financiera, le piden ciertos requisitos, le piden ciertos trámites. Y si no cumple los trámites y no cumple con los requisitos, entonces no es merecedor o no se le puede otorgar ese crédito que está pidiendo. Entonces, en el mundo natural, en el entorno en el que vive la sociedad común, moderna, se ponen requisitos, se ponen límites, se ponen ciertos trámites a ser realizados para obtener un beneficio, para obtener un resultado. Cuanto más en lo espiritual hay trámites y hay requisitos, los cuales los muestra nuestro Señor Jesucristo, y no son gravosos, no son pesados. Por eso dice, esforzaos por entrar por la puerta angosta. No hay que esforzarse por abrir una puerta, hay que esforzarse por entrar en ella. Que en otras palabras es, no te esfuerces por salvarte a ti mismo, sino por aceptar la salvación que ya está disponible, por seguir a aquel que puede salvar, por seguir los pasos, el método de aquel que produjo la salvación, que produce la salvación y la hace disponible, por aquel que abrió la puerta para poder cruzar por ella y así tener la salvación, ser salvos. La salvación está disponible. Hay que esforzarse por entrar en ella, porque no sea de utilidad. Es como en la educación, la universidad ya está ahí construida, ya está disponible, ya están los maestros. Hay que esforzarse por entrar en ella. No hay que construirla. Ya hay un camino, ya hay características, métodos para entrar en ella. La salvación ya está disponible en Jesucristo. Él la realizó, la materializó, la puso al alcance
de la humanidad, de las ciudades, en las aldeas. Está disponible la salvación, solamente hay que usarla. Y el esforzarse es dejar esa vieja naturaleza, esa naturaleza de pecado, esa naturaleza de desobediencia desagradable delante de Dios y volver a la obediencia. Vestirse del nuevo hombre creado según Dios, creado en el propósito, en la voluntad de Dios, en su justicia, en la santidad de la verdad. Hay que dejar esa pasada manera de vivir. Hay que dejar a ese viejo hombre que está viciado. Ese hombre que desobedeció la voluntad de Dios, que desobedeció y desconoció a Dios, y volver a la obediencia. Eso garantiza la salvación. Y si no seguimos este proceso, podemos buscar nuestro propio proceso. No hay ningún problema. Jesús dice, muchos intentarán, se esforzarán, procurarán entrar y no podrán. Eso es de cada quien, porque la salvación es individual. Y si una persona la acepta, bien, tendrá los beneficios de ese proceso de salvación. Y si uno lo rechaza, recibirá su retribución. Tendrá sus propios resultados, pero no puede quejarse de la injusticia de Dios, no puede quejarse de la veracidad de Dios, de la fidelidad, de la santidad de Dios. Cada quien es libre de buscar su propia salvación, pero Dios dispuso una salvación única en Jesucristo. Y para acceder a esa salvación son los recursos propios que Jesús enseñó. Y si no se acepta, entonces cada quien puede buscar su propia salvación. Pero recordemos que el tiempo de la gracia está limitado. La puerta está abierta por cierto tiempo. Y eso es por gracia, para que podamos acceder. Pero el tiempo se acaba y la puerta se cerrará. Y los que entraron serán salvos. Y los que quedaron fuera buscarán su propia salvación y no la hallarán. Ya no hay más salvación disponible. Cuando cuando Dios cierre la puerta, ya no hay más salvación disponible. No hay otra forma, no hay otro método de salvación más que en Jesucristo. ¿Lo puedes creer o no lo puedes creer? Cada quien está en su derecho, pero el que cree se esfuerza en entrar. El que no cree hace lo que quiera y sigue su propia voluntad, sigue sus propios pensamientos y razonamientos y tiene sus propios resultados. Jesucristo enseñaba un método probado y probado por Él mismo, y de esto predicamos. De esto trata nuestra predicación, de predicar a Jesucristo, el Jesucristo resucitado, que venció a la muerte, que está sentado a la diestra de Dios y que dispone ese camino para también estar en la presencia de Dios. Solamente hay un camino, solamente hay un método de salvación, y esto es en Jesucristo. Si no lo crees, no hay problema. Pero si lo crees, sigue adelante, no desfallezcas, sino prosigue al blanco, sin volver la vista atrás, y tendrás los resultados esperados por el testimonio de Jesucristo. Dios te bendiga.